Bueno, entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios y de la Virgen, seguimos estando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a empezar este taller con este canto de alabanza. Seguimos en las alabanzas que hizo, pero está hecha por María, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Amén. Bueno, con esta alabanza de María, que también tiene que ver mucho con este tema que vamos a tocar hoy, que es esta virtud, que es la virtud de la obediencia. La obediencia que, bueno, tiene mucho que ver con todas las situaciones de vida en que nos vemos envueltos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con ese pecado original, ¿no? En que la desobediencia, como ya después vamos a ver, de Eva, ¿no? Fue desatada por la obediencia de otra, que es María, ¿no? De esta mujer que fue obediente a Dios diciéndole sí, y desató ese nudo que nos hizo libres, ¿no? Trayendo al Salvador. Y bueno, siempre en nuestra vida, todo el recorrido de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, nosotros caemos siempre en desobediencia. Lo vemos en el pueblo de Israel, desde la antigua alianza, como vemos la desobediencia siempre del pueblo. Vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Y como el pueblo muchas veces, bueno, no ha sido fiel, ha desobedecido a Dios y a sus mandatos. Y bueno, y las situaciones, por supuesto, si podemos ir un poquito y leer en las Sagradas Escrituras, vemos que no le ha ido bien a este pueblo, ¿no? Eh, cuando desobedecía a Dios. En cambio, cuando sí le obedecía, aunque no entendía, pues entonces las cosas en ese pueblo mejoraban. Y de eso aprendió María, ¿verdad? Porque ella es una mujer judía de su tiempo que conocía bien las escrituras y conocía también todo digamos, la historia de su pueblo. Y ella sabía muy bien que la desobediencia no traía buenas cosas para su pueblo, nunca lo había traído. En cambio, la obediencia siempre. Y bueno, y ella que, bueno, es excepcional porque ha sido creada sin pecado, por eso ella puede, digamos, ejercer esta virtud, bueno, excepcional, ¿no es cierto? Eh, Aunque siempre con su libertad, que a Dios siempre ha dado libertad al ser humano para rechazar o para decir que sí. Y María tenía su libertad, María tenía su libertad para rechazar a Dios o a su propuesta o no. Sin embargo, su corazón siempre estaba inclinado a la voluntad de Dios, ¿eh? Porque así había creado, porque no tenía el pecado original que todos tenemos, todos tenemos, que nos inclina siempre a esta desobediencia, que es, digamos, la base, ¿no?, de todo pecado, porque viene justamente de ese pecado primero, ¿no? El original que fue una desobediencia. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, a su mandato, y bueno, y después ya vemos todas las consecuencias
que trajo esa desobediencia y que hoy en día lo vemos también. Desde chiquito, yo creo que el que tiene hijos, y si uno se puede, porque uno a lo mejor no lo va a reconocer, pero sí que cuando uno tiene hijos, desde chiquitos, ellos desobedecen, ¿no? Cuando vos le decís no hagas esto, pues ellos van y lo hacen. O sea, es algo que está como parece como en nuestros genes. Pero bueno, por eso la virtud es algo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros, pedirle al Señor y como estuvimos pidiendo al Espíritu Santo en este rosario, ¿no? Que nos vengan, que nos ayude a vivir esta virtud, ¿no es cierto? A vivir todas las virtudes. Yo creo que nuestra oración diaria, desde el principio a la mañana, cuando hacemos nuestra primera oración, pedir al Espíritu Santo, ¿no? Ese don que yo siempre pido, que es el don de fortaleza, para poder vivir esas virtudes, ¿no es cierto? Las virtudes que agradan a Dios y que nos ayudan a seguir, a cumplir su voluntad, ¿no? Esas virtudes que crezca en nosotros sobrenaturalmente, que sea el Espíritu Santo que obre en nosotros sobrenaturalmente, ¿no? Esas virtudes ayudadas con este viento, ¿no? Del Espíritu Santo puedan afianzarse en nosotros y crecer. ¿Eh? Y llegar así hasta la perfección, ¿no? Porque los santos lo hicieron así. Y tenemos así ese ejemplo de los santos que ellos pudieron llegar a la santidad por sus virtudes. Porque el santo es santo por eso, ¿no es cierto? Eh, Se reconoce su milagro, la iglesia reconoce que llegó al cielo porque ha hecho, o porque le reconoce un milagro por su intercesión. Pero el santo llega al cielo por su virtud, por las virtudes heroicas que ha practicado en su vida, ¿no es cierto? Porque realmente se ha dejado transformar su vida por Dios. Entonces, eso nosotros todos podemos llegar, porque si llegaron ellos, ¿por qué no podemos llegar nosotros? Y que María, ¿no? Con el ejemplo de María, con la ayuda de María, con la ayuda del Espíritu Santo, no podamos llegar a ser también, como no, muy semejantes a María. Yo no digo iguales porque va a ser imposible, pero sí muy semejantes, que también es semejante a Dios, ¿no? Jesús es nuestro modelo principal y ella, que siempre señala a Jesús para que lo miremos y para que hagamos lo que Él nos dice, porque ese es el mandato de María, pues nosotros miremos y con su ejemplo a vivir las virtudes, no solamente esta virtud de la obediencia, que es importantísima, sino todas las demás virtudes. Y van a ver que por la virtud de la obediencia, porque yo digo, las virtudes están siempre ligadas unas con otras, ¿no es cierto? La virtud de la obediencia tiene mucho que ver con la fe y la confianza, ¿eh? Nosotros tenemos a Jesús misericordioso, que en su aparición a Santa Faustina le hace pintar en la imagen donde él abajo dice, firma Jesús en vos confío, ¿no? Esa confianza tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con ese abandono, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Y por supuesto que tiene que ver con la fe, ¿no es cierto? La fe es algo de que nosotros como que podemos tirar al vacío sabiendo que hay alguien que está detrás de nosotros, que va guiando nuestro camino y que estamos siempre en los brazos de este Padre, ¿no? Este Padre amoroso que, que quiere para nosotros lo mejor. Bueno, ¿qué nos dice el santo por el cual yo estoy más o menos llevando adelante casi todas estas virtudes, ¿no? San Alfonso María de Ligorio, y habla de esta virtud de la obediencia de María de esta forma. Por el amor que María tenía a la virtud de la obediencia, cuando recibió la anunciación del ángel San Gabriel, no quiso llamarse con otro nombre más que con el de esclava. He aquí la esclava del Señor. Sí, dice Santo Tomás de Villanueva, porque esta esclava fiel, ni en obras ni en pensamiento, contradijo jamás al Señor,
sino que, desprendida de su voluntad propia, siempre y en todo vivió obediente al divino querer. Ella misma declaró que Dios se había complacido en esta su obediencia cuando dijo: miró la humildad de su esclava. Pues la humildad de una sierva se manifiesta en estar pronta a obedecer. Dice San Agustín que la Madre de Dios, con su obediencia, remedió el daño que hizo Eva con su desobediencia. La obediencia de María fue mucho más perfecta que la de todos los demás santos, porque todos ellos, estando inclinados al mal por la culpa original, tienen dificultad para obrar el bien, pero no así la Virgen. Escribe San Bernardino: María, porque fue inmune al pecado original, no tenía impedimentos para obedecer a Dios, sino que fue como una rueda que giraba con prontitud ante cualquier inspiración divina. De modo que, como dice el mismo santo, siempre estaba contemplando la voluntad de Dios para ejecutarla. El alma de María era como oro derretido, pronta a recibir la forma que el Señor quisiera. Bien demostró María lo pronto de su obediencia cuando, por agradar a Dios, hizo obedecer hasta al emperador romano, emprendiendo el viaje a Belén, estando en estado y en pobreza, de modo que se vio constreñida a dar a luz en un establo. También, ante el aviso de San José, al punto, la misma noche se puso en camino hacia Egipto, en un viaje largo y difícil. Pregunta Silveira: ¿por qué se reveló a José que había que huir a Egipto y no a la Virgen, que había de experimentar en el viaje más trabajos? Y responde: para darle la ocasión de ejercitar la obediencia, para la cual estaba muy preparada. Pero sobre todo, demostró su obediencia heroica cuando, por obedecer a la divina voluntad, consintió la muerte de su hijo con tanta constancia. Por eso, a lo que dijo una mujer en el Evangelio: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. En consecuencia, conforme a Beda el Venerable, María fue más feliz por la obediencia al querer de Dios que por haber sido hecha la madre del mismo Dios. Por esto, agrada muchísimo a la Virgen los amantes de la obediencia. Se cuenta que se le apareció la Virgen a un religioso franciscano llamado Acorso, cuando estaba en la celda, pero en ese instante fue llamado para confesar a un enfermo y se fue. Mas al volver, encontró que María lo estaba esperando, alabándole mucho su obediencia. Como al contrario, reprendió a un religioso que, después de tocar la campana, se quedó contemplando ciertas devociones. Hablando la Virgen a Santa Brígida de la seguridad que da el obedecer al Padre espiritual, le dijo: la obediencia es la que introduce a todos en la gloria. Porque decía San Felipe Neri que Dios nos pide cuenta de lo realizado por obediencia, habiendo dicho él mismo: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Reveló también la Madre de Dios a Santa Brígida que ella, por los méritos de su obediencia, obtuvo del Señor que todos los pecadores que a ella se le encomendan sean perdonados. Reina y Madre nuestra, ruega Jesús por nosotros. Consíguenos, por los méritos de tu obediencia, ser fieles en obedecer a la voluntad y las órdenes del director espiritual. Bueno, eso es lo que nos dice San Alfonso María Ligorio de la obediencia, de la virtud de la obediencia de María.
Bueno, y voy a leer y bueno, y después vamos a ver algo más práctico para nosotros al final. Pero voy a leer algo de que nos ha hablado San Juan Pablo II, ¿no? Este santo, ¿no? Este santo papa que, bueno, ya sabemos, era todo de María, ¿no? Totus tuvo María. Bueno, él dice en una audiencia general el 4 de septiembre de 1996. Las palabras de María en la Anunciación, porque él está, digamos, esta es una homilía del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, del versículo 39 al 42. Dice, las palabras de María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ponen de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado su siervo. Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a su voluntad, manifestando plena disponibilidad a ser la esclava del Señor. La expresión siervo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que son llamados a ejercer una misión en favor del pueblo elegido. Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David, etc. Son siervos también los profetas y los sacerdotes, a quienes se encomienda la misión de formar al pueblo para el servicio fiel del Señor. El libro del profeta Isaías exalta en la docilidad del siervo sufriente, un modelo de fidelidad a Dios con la esperanza de rescate por los pecados del pueblo. También algunas mujeres brindan ejemplos de fidelidad, como la reina Esther, que antes de interceder por la salvación de los hebreos, dirige una oración a Dios llamándose varias veces tu sierva. Como vemos, ¿no es cierto? Acá San Juan Pablo II nos recuerda todas estas historias del Antiguo Testamento, donde vemos la virtud esta de la obediencia, ¿no? De sentirse, de abandonarse a la voluntad de Dios, porque eso es la esencia, ¿no? Cuando Dios llama, uno, bueno, todas estas personas, estos personajes del Antiguo Testamento, pues no lo pensaron. Aquí soy tu siervo y hago lo que tú me dices, ¿no? Así como María después también lo dijo en el Magnificat. María, la llena de gracia, al proclamarse esclava del Señor, desea comprometerse a realizar personalmente de modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras, he aquí la esclava del Señor, anuncia a aquel que dirá de sí mismo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate por muchos. Así, el Espíritu Santo realiza entre la Madre y el Hijo una armonía de disposiciones íntimas que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, acompañándolo en su misión de siervo. Porque María, por supuesto, y la Madre y el Hijo son uno solo, ¿verdad? Jesús vino, ¿no es cierto?, decir, aquí estoy para hacer, Señor, tu voluntad. Y lo mismo lo dijo la Virgen. O sea, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se haga en mí según tu palabra, dijo la Virgen, ¿no? Esa confianza, como digo yo, esta virtud de la obediencia tiene que ver con esa fe y esa confianza y esa entrega total a la voluntad de Dios. En efecto, como hijo de Dios, hubiera podido con razón hacer que le sirvieran, al atribuirse el título de Hijo del Hombre, a propósito del cual el libro de Daniel afirma, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Hubiera podido exigir el dominio sobre los demás. Por el contrario,
Al rechazar la mentalidad de su tiempo, manifestada mediante la aspiración de los discípulos a ocupar los primeros lugares, y mediante la protesta de Pedro durante el lavatorio de los pies, Jesús no quiere ser servido, sino que desea servir hasta el punto de entregar totalmente su vida en la obra de la redención. También María, aún teniendo conciencia de la altísima dignidad que se le había concedido, ante el anuncio del ángel, se declara de forma espontánea esclava del Señor. En este compromiso de servicio, ella incluye también su propósito de servir al prójimo, como lo demuestra la relación que guardan el episodio de la Anunciación y el de la Visitación, cuando el ángel informa de que Isabel espera el nacimiento de un hijo. María se pone en camino y deprisa. Acude a Galilea para ayudar a su prima en los preparativos del nacimiento del niño con plena disponibilidad. Así brinda a los cristianos de todos los tiempos un modelo sublime de servicio. Las palabras, hágase en mí según tu palabra, manifiestan en María que se declara esclava del Señor, una obediencia total a la voluntad de Dios. El optativo hágase, que usa San Lucas, no solo expresa aceptación, sino también acogida convencida del proyecto divino hecho propio con el compromiso de todos sus recursos personales. Se llamaría en ese hágase que le dice al Señor en la Anunciación, ella puso todo lo de sí. Ella se entregó totalmente. Ella no hubo desconfianza, no retuvo nada para ella. Todo lo dio, toda su vida entera, todo lo que es su persona, su ser, fue dado enteramente a cumplir este plan de Dios en la que ella había sido incluida y elegida, ¿no? Es hermoso poder meditarlo en una charlita como ahora. No lo podemos detener eso lo tenemos que realizar en la oración. En la oración, cuando rezamos estos misterios del Santo Rosario, que encontramos esa primera misterio gozoso de la Anunciación y luego de la Visitación, como nos está hablando acá San Juan Pablo II. Nosotros tenemos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón, ese momento, ¿no? Es lo que ha hecho María. ¿Quién es María? ¿Cómo fue preparada? Porque en realidad fue preparada para entregar su vida toda a este plan de salvación de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros imitarlo? ¿O cómo vamos caminando en ese camino de imitar esta obediencia, este servicio a Dios de nuestras vidas, ¿no? Siempre digo que cuando rezamos el rosario meditado, que tenemos ese tiempo tranquilo de poder meditar el rosario, tenemos que ver que cada misterio tiene algo para enseñarnos, algo para preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? Eso que nos enseña este misterio, como en el caso de la Anunciación, en ese hágase en mí según tu palabra, ¿cómo nosotros lo estamos viviendo en nuestra vida personal, diaria, a lo largo de nuestra vida, cómo lo hemos vivido? Y bueno, como dice siempre, ¿no? Imitar lo que enseñan y alcanzar lo que nos prometen, decimos, ¿no? Cuando terminamos el rosario, la oración. Pues esa es nuestra actitud ante la contemplación de estos misterios. Porque si no, no nos va a servir para nuestra vida, ¿eh? Si lo dejamos pasar, si no lo contemplamos, no lo meditamos, y no nos hacemos preguntas de cómo estamos, pues seguimos de la misma forma. No vamos avanzando en nuestra vida espiritual.
en esta entrega, en esta fe que queremos tener y en esta confianza que queremos darle al Señor. Nos va a costar mucho más. Bueno, María, acogiendo plenamente la voluntad divina, anticipa y hace suya la actitud de Cristo, que según la carta a los hebreos, al entrar en el mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Además, la docilidad de María anuncia y prefigura la que manifestará Jesús durante su vida pública hasta el Calvario. Cristo dirá: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. En esta misma línea, María hace de la voluntad del Padre el principio inspirador de toda su vida, buscando en ella la fuerza necesaria para el cumplimiento de la misión que le confió, que le fue confiada. Aunque en el momento de la anunciación, María no conoce aún el sacrificio que caracterizará la misión de Cristo, la profecía de Simeón le hará vislumbrar el trágico destino de su Hijo. La Virgen se asociará a él con íntima participación. Con su obediencia plena a la voluntad de Dios, María está dispuesta a vivir todo lo que el amor divino tiene previsto para su vida, hasta la espada que atravesará su alma, ¿no? Ella no, como habíamos, ahora lo voy a decir también, ¿se acuerda que yo había dado también todos unos talleres sobre la encíclica esta Redentores Mater, que escribió el Papa Juan Pablo II? Pues cuando ella, que habla sobre la peregrinación de fe de María, ¿no es cierto? Ella no lo sabía todo, pero ella había dicho que sí y se había abandonado a la voluntad del Padre. Entonces, a medida que iba peregrinando, ella iba diciéndole su sí y su sí, ¿no? Hasta que, bueno, por supuesto que acá habla de ese encuentro con Simeón, ya cuando a los 40 días de nacido Jesús, ¿no es cierto? Cómo él le profetiza esta espada que va a atravesar su alma, ¿no es cierto? Ahí vislumbra algo de sufrimiento, aparte de que ella sabía, como yo digo, como dije al principio, toda la historia de su pueblo. Ella conocía los salmos porque los sabían de memoria, ¿no? Y se conocía las palabras de los profetas. Y seguro sabía de este siervo doliente, ¿verdad? En la encíclica Redentores Mater, el Papa nos hablaba de la obediencia de María, que profesa todo la obediencia de la fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como enseña el concilio. Esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. El momento decisivo fue la anunciación y las mismas palabras de Isabel: feliz la que ha creído. Se refieren en primer lugar a este instante. Es necesario que los cristianos profundicen en sí mismos y en cada uno de sus comunidades aquella obediencia de la fe de la que María es el primer y más claro ejemplo. Y hablando de la obediencia de María en su homilía de Puerto Rico, el 12 de octubre de 1984, San Juan Pablo decía: ella, con su palabra, pero sobre todo con su ejemplo de obediencia perfecta al designio de la providencia, sigue indicando a cada hombre y sociedad el camino a seguir. Haced lo que Él os diga, como si dijera: escuchad su palabra, porque Él es el enviado del Padre. Seguidle con fidelidad,
porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sed en el mundo de hoy luz y sal de la tierra. Sed operadores de paz, de justicia, de misericordia, de limpieza de corazón. Bueno, eso decía en esa homilía San Juan Pablo II. Todas estas cosas que María vivió plenamente y que es un ejemplo para nosotros. Después voy a dejar para lo último los que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Sobre este tema. Pero ahora vamos a ver algo más práctico, ¿no? Para entender un poquito lo que significa esto de la obediencia, ¿no? Para Hasta ahora poder... se entiende muy bien, Isabel, ¿eh? Muy lindo todo hasta ahora. Ah, bueno, gracias, Muy gracias. bueno. Bueno, ahora vamos a ver cómo ponerlo en la práctica, ¿no? Cómo poder entender esto que es la obediencia. Bueno, en primer lugar, para entender lo que es el valor de la obediencia, lo podemos entender por su opuesto, o sea, la desobediencia. Y se observan las terribles consecuencias que ésta nos trae, ¿verdad? Por desobedecer, algunos ángeles se convirtieron en demonios. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Eso nos dice también en el catecismo el numeral 392. Por desobedecer, nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Lo encontramos en el Catecismo en el numeral 397. La desobediencia de nuestros primeros padres tuvo que ser reparada de manera más atroz, con la muerte del Hijo de Dios en la cruz. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Así Cristo se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cuán terribles son las consecuencias de la desobediencia. Convirtió bellos ángeles en demonios, expulsó a Adán y Eva del jardín más bello y obligó al Hijo de Dios a morir en la cruz para reparar por ella. Bueno, ¿qué es la obediencia? La obediencia es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto son representantes de Dios. Al ver que el hombre no se bastaba a sí mismo para su desarrollo físico, intelectual y moral, quiso Dios que viviera en sociedad. Pero la sociedad no puede subsistir sin una autoridad que coordine todos los esfuerzos de sus miembros hacia el bien común. Dios quiere, pues, que haya una sociedad jerárquica, con superiores legítimos a quienes corresponde el mandar y súbitos a quienes toca obedecer. ¿Quiénes son los legítimos superiores? Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no es cierto? La obediencia, por supuesto que es una virtud, pero esta virtud la tenemos que poner en la práctica y se pone en la práctica a través de que nosotros tenemos que obedecer a alguien. En principio, obedecemos a Dios, pero Dios ha querido darnos en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no es cierto?, personas que ponen a nuestro lado
para que nos guíen, para que nos vayan realmente ordenando nuestra vida. Y esas son nuestros superiores a los que debemos obedecer, ¿cierto? ¿A quién debemos obedecer? Pues en primer lugar tenemos a nuestros padres, ¿eh? El padre, que es la cabeza de la familia, es al que tenemos que obedecer. Dios pone a nuestros padres como primera autoridad, después de él, por supuesto. Y después a las demás personas que a lo largo de nuestra vida van siendo nuestros superiores, ¿no? Como digo, lo primero serían nuestros padres. Luego, en la sociedad civil, serían los gobernantes, ¿no es cierto? Los presidentes, los alcaldes, la policía, los guardas de tránsito, ¿no es cierto? En nuestra vida diaria siempre vamos a encontrar personas a las que tenemos que obedecer, que son superiores, que nos indican, nos están puestos para ordenar nuestra vida y la vida de la sociedad. En la sociedad profesional tenemos a los patrones y tenemos a los empleados, ¿cierto? Cada uno con sus derechos y con sus deberes. En el orden sobrenatural, pues Dios nos ha querido que tengamos también autoridades, ¿eh? En primer lugar tenemos al Santo Padre, que es la cabeza de la iglesia. Después tenemos a los obispos. Tenemos a los curas, a los vicarios, tenemos a otras, dentro de la iglesia hay comunidades, ¿cierto? Particulares, con sus reglas, con sus estatutos y constituciones, que aprobadas por el pontífice, por la Santa Sede, pues tienen en sus constituciones, en sus estatutos, digamos, lo que tienen que obedecer las personas que, bueno, participan de ese tipo de instituciones, ¿no es cierto? Ese tipo sí, de comunidades particulares que tenemos en la iglesia. Y por supuesto, cada institución tiene su propia autoridad, ¿cierto? Tiene su propia autoridad a la persona que pertenece ahí tiene que obedecer. Siempre va a haber esta autoridad a la que nosotros debemos obedecer, tampoco es ilimitada, ¿no es cierto? Hay un límite, porque nosotros no podemos obedecer todo. Hay cosas que nosotros no debemos obedecer. ¿Y cuáles son? En primer lugar, cuando se nos ordena algo que sea pecado, ¿verdad? Hay una frase que dice, bueno, el que obedece no se equivoca, se equivoca el que ordena. Pero, como digo yo, o como nos dice acá, que nos está enseñando, hay un límite, ¿cierto? Obedecer siempre que no sea pecado, que alguien nos mande a cometer un pecado, por más que sea el Papa, por más que sea, como dice en Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta frase es liberadora, pues asegura la libertad cristiana contra toda tiranía, ¿no? Decía San Francisco de Sales, como los superiores no pueden mandar cosa en contrario a la ley de Dios, tampoco los inferiores tienen obligación alguna de obedecer en ese caso, y si obedecieren, pecarían, ¿eh? Si nosotros obedecemos porque tenemos una autoridad que está arriba nuestra y nos manda a hacer lo que es pecado, pues también es porque diríamos, bueno, Él nos mandó, ¿eh? Pero nosotros no podemos obedecer porque pecaríamos. No solamente peca el que te manda, sino también nosotros que lo obedecemos. Bueno, y otra de las límites es cuando nos mandan algo que
que en la práctica sería imposible de realizar. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ahí una persona se va a confesar y el confesor le manda una penitencia. Por ejemplo, le dice, bueno, cada día tenés que rezar 10 rosarios por día. Es tu penitencia. Pero si esa persona, por ejemplo, es un jefe de familia, que trabaja, que tiene su trabajo, que tiene que, bueno, ayudar en la casa a su señora, a cuidar a los niños, bueno, todo lo que pasa en una familia. Sería imposible que esa persona pudiera rezar 10 rosarios, ¿no es cierto?, por día. Entonces, esa quizás, ¿no es cierto?, si no tuviera otra cosa que hacer, lo podría hacer. Pero en el caso de que, bueno, tiene otras obligaciones, ¿no? Tiene que su trabajo, tiene que atender a su familia, ayudar en la casa, pues por supuesto no va a poder cumplir esta penitencia. Bueno, entonces eso sería en la práctica imposible de poder realizar. Y cuando el superior, ¿cierto?, ordena algo que está más allá de sus atribuciones. Por ejemplo, cuando un padre se opone a la vocación maduramente considerada de su hijo, traspasa sus deberes y no hay obligación de obedecerle. Lo mismo ha de decirse del superior de una comunidad que ordenare cosa más allá de lo que le permiten las constituciones, estatutos y reglas, habiendo éstas determinado sabiamente los límites de su autoridad. Bueno, esos son más o menos los límites a la autoridad, ¿cierto? Nosotros solemos rebelarnos muchas veces, ¿verdad? Especialmente cuando, con respecto a la autoridad civil. Y uno podría pensar, bueno, hay cosas que quizás no deberíamos obedecer, pero si cada uno hiciera lo que quisiera, o porque a nosotros nos parece que, que eso no es lo que tendría que ser, pues la sociedad sería un caos, porque cada una haría lo que quisiera, ¿verdad? Como el caso de que eh, las leyes de tránsito, ¿no es cierto? Si cada uno interpretara la ley como quisiera, las leyes de tránsito, pues habría más accidentes de los que hay ahora. Entonces, hay que respetar esas leyes, aunque por ahí nosotros eh, pondríamos otro tipo de leyes, ¿no? Pero bueno, para eso está, para que todo el mundo viva en orden, ¿cierto? También. Bueno, hay también unos grados de la obediencia. Y ahí, bueno, ahí podemos también contemplar a María, ¿no? Porque ella tiene el grado máximo de la obediencia. Pero nosotros que empezamos esta virtud a vivirla, la queremos vivir, la queremos ponerla en la práctica, pues vamos a empezar primero como principiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es nuestra obediencia de principiantes? En primer lugar, guardar los mandamientos, ¿no? Guardar fielmente los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Y someterse por lo menos exteriormente a las órdenes de los superiores legítimos con diligencia, puntualidad y espíritu sobrenatural. Cuando uno ya está más adelantado en esta virtud, ¿no? Ya uno no se contenta con obedecer exteriormente, sino que ya lo vive interiormente. Se somete a esa voluntad porque a veces nos sometemos a la voluntad cuando las cosas nos gustan. ¿Eh? En cambio, cuando las cosas nos dan más trabajo y no nos gustan tanto, pues ahí ya nos cuesta mucho más. Empezamos a quejarnos. Entonces, la segunda parte de nuestro crecimiento en esta virtud es cuando lo hacemos realmente desde el corazón, ¿no? Sin quejarnos y buscando siempre
parecernos a Jesús y a María, que son nuestros modelos. Y luego sería la última parte, cuando ya bien creciditos en esta virtud, que sería la obediencia más perfecta. Cuando uno ya no se pone digamos, no somete a juicio lo que nos mandan obedecer, ¿no? Ya no se pone a examinar las razones por las que nos mandaron, siempre y cuando, por supuesto, como dijimos, no sobrepasen esos límites que ya hablamos, no de los límites de la autoridad. Ya no nos preguntamos, bueno, ¿por qué nos mandó esto? Ya no nos cuestionamos, ¿no? Sino como, y eso sería lo que hizo la Virgen, vamos, ¿no? Ella no cuestionó, no le cuestionó nunca a Dios todo lo que fue viviendo durante su vida. Ella dijo sí y siempre dijo sí, ¿cierto? Aún al pie de la cruz. Aunque no entendía, aunque no lo conocía todo, pues ella siempre fue diciendo que sí a todo lo que el Señor le iba presentando en su vida. Bueno, las cualidades de la obediencia. La obediencia, para ser perfecta, debe vivirse con mirada sobrenatural, en todo tiempo y en todo lugar e íntegramente. Con mirada sobrenatural. Quiere decir que debemos ver a Dios mismo, a Jesucristo, en nuestros superiores, porque no tiene autoridad sino de Él. Recordemos cuando Jesús le dice a Pilato, ¿no? Que Pilato le dice, yo tengo autoridad para hacer lo que quiera con vos, ¿no? Y él le dice, no tendrías autoridad si no se te hubiera dado desde lo alto. Toda autoridad, pues, por supuesto, viene de Dios. En todo tiempo y en todo lugar, en cuanto que debemos obedecer todas las órdenes de nuestro superior legítimo, siempre que mande legítimamente. De esta manera, como dice San Francisco de Sales, la obediencia se somete amorosamente a todo lo que se le mande con entera sencillez, sin mirar jamás si lo que se le manda está bien o mal mandado, con tal de que cuiden de quien la manda tenga potestad de mandar y sirva lo mandado para unirnos con Dios. Como siempre recordemos los límites, que ya hemos hablado de eso. Y también esta obediencia perfecta tiene que ser íntegramente. Lo significa que la obediencia debe ser puntual, sin restricción, constante y alegre. Puntual porque el amor, que es el que mueve la obediencia perfecta, nos hace obedecer prontamente, como hizo María cuando, cuando ella dijo que sí, y cuando el ángel le dice que su prima Santa Isabel estaba embarazada. Ella enseguida no se puso en camino, dice la palabra de Dios, no prontamente. Sin restricción, porque andar eligiendo obedecer en unas cosas sí y en otras no, es perder el mérito de la obediencia. Y dar a entender que nos sometemos en lo que nos agrada es mostrar que no es sobrenatural nuestra obediencia. ¿No? Entonces, sin restricciones. Si vamos a obedecer, obedecemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si no, ya no estamos viviendo perfectamente nuestra obediencia, nuestra virtud. Y tiene que ser constante. En esto está uno de los mayores méritos de la obediencia, porque hacer con gozo una cosa por una sola vez que se nos manda o cuando nos conviene, cuesta muy poco, pero cuanto te dicen, harás siempre esto mismo mientras vivas, en eso está la virtud. En eso la dificultad. O sea que, por supuesto, una cosa, por la virtud siempre es algo como cuando empezamos todos estos talleres de la virtud, es algo que es constante, ¿no es cierto? La virtud es un hábito,
que se va haciendo ya, digamos, como la palabra lo dice, constante en nosotros, ya nos sale solo, a medida que la vamos adquiriendo. No solamente obedecemos porque nos gusta lo que nos está mandando, sino también obedecemos lo que no nos gusta, porque creemos que eso que nos está mandando, porque es una autoridad legítima que Dios ha puesto en nuestro camino para que la obedezcamos, pues viene de Dios. Entonces, cumplir es cumplir, lo que nos manda es cumplir esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y alegre. Si no nos inspira en el amor, es difícil que la obediencia sea alegre en lo penoso. No hay trabajo para el que ama, porque no piensa en lo que padece, sino en aquel por quien padece, ¿no? El amor, pues, es la base de todas las virtudes, de todas las virtudes. Bueno, y entonces voy a terminar con esto del Papa Francisco, que nos habla muy lindo en la ocasión del Año de la Fe, casi ya recién asumido como Papa, el 12 de octubre de 2013. Eh, nos da esta homilía, ¿no? Dice, en este encuentro del Año de la Fe dedicado a María, Madre de Cristo y de la Iglesia, Madre nuestra, su imagen traída desde Fátima nos ayuda a sentir su presencia entre nosotros. Hay una realidad. María siempre nos lleva a Jesús. Es una mujer de fe, una verdadera creyente. Podemos preguntarnos, ¿cómo es la fe de María? El primer elemento de su fe es este. La fe de María desata el nudo del pecado. ¿Qué significa esto? Los padres conciliares del Vaticano II han tomado una expresión de San Ireneo que dice así: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. El nudo de la desobediencia, el nudo de la incredulidad. Cuando un niño desobedece a su madre o a su padre, podríamos decir que se forma un pequeño nudo. Esto sucede si el niño actúa dándose cuenta de lo que hace, especialmente si hay de por medio una mentira. En ese momento no se fía de la mamá o del papá. Ustedes saben cuántas veces pasa esto. Entonces, la relación con los padres necesita ser limpiada de esta falta y de hecho se pide perdón para que haya de nuevo armonía y confianza. Algo parecido ocurre en nuestras relaciones con Dios. Cuando no lo escuchamos, no seguimos su voluntad, cometemos actos concretos en los que mostramos nuestra falta de confianza en Él. Y esto es pecado. Se forma como un nudo en nuestra interioridad. Y estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son peligrosos porque varios nudos pueden convertirse en una madeja, que siempre es más doloroso y más difícil de deshacer. Pero para la misericordia de Dios, y lo sabemos, nada es imposible. Hasta los nudos más enredados se desatan con su gracia. Y María, que en su sí ha abierto la puerta a Dios para deshacer el nudo de la antigua desobediencia, es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que Él desate los nudos de nuestra alma con su misericordia de Padre. Todos nosotros tenemos alguno y podemos preguntarnos en nuestro corazón, ¿cuáles son los nudos que hay en mi vida? Padre, los míos no se pueden desatar. Pero eso es un error. Todos los nudos del corazón, todos los nudos de la conciencia se pueden deshacer. Pido a María que me ayude a tener confianza en la misericordia de Dios
para deshacerlos, para cambiar? Ella, mujer de fe, sin duda nos dirá: vete adelante, ve donde el Señor. Él comprende y ella nos lleva de la mano. Madre, madre, hacia el abrazo del Padre de la misericordia. El segundo elemento de la fe de María, la fe de María da carne humana a Jesús. Dice el concilio: por su fe y obediencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Este es un punto sobre el que los padres de la Iglesia han insistido mucho. María ha concebido a Jesús en la fe y después en la carne, cuando ha dicho sí al anuncio de que Dios le ha dirigido mediante el ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad. Ha querido pasar a través del libre consentimiento de María a través de su sí. Le ha preguntado: ¿estás dispuesta a esto? Y ella ha dicho sí. Pero lo que ha ocurrido en la Virgen Madre de manera única también nos sucede a nosotros en el plano espiritual cuando acogemos la palabra de Dios con corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en nosotros porque toma morada en aquellos que le aman y cumplen su palabra. No es fácil entender esto, pero sí es fácil sentirlo en el corazón. Pensamos que la encarnación de Jesús es solo algo del pasado, que no nos concierne personalmente. Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne con la humildad y el valor de María para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres. Significa ofrecerle nuestras manos para acariciar a los pequeños y a los pobres, nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos, nuestros brazos para sostener a quien es débil y para trabajar en la viña del Señor, nuestra mente para pensar y hacer proyectos a la luz del Evangelio y sobre todo nuestro corazón para amar y tomar decisiones según la voluntad de Dios. Todo esto acontece gracias a la acción del Espíritu Santo y así somos los instrumentos de Dios para que Jesús actúe en el mundo a través de nosotros. El último elemento es la fe de María como camino. El concilio afirma que María avanzó en la peregrinación de la fe. Por eso ella nos precede en esta peregrinación, nos acompaña, nos sostiene. ¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido de que toda su vida puede seguir a su Hijo. Él, Jesús, es la vía, es el camino. Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe, no es sino seguir a Jesús, escucharlo y dejarse guiar por sus palabras, ver cómo se comporta Él y poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes. ¿Y cuáles son los sentimientos y actitudes de Jesús? Humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, de la doblez, de la idolatría. La vía de Jesús es la del amor fiel hasta el final, hasta el sacrificio de la vida. Es la vía de la cruz. Por eso el camino de la fe pasa a través de la cruz. Y María lo entendió desde el principio, cuando Herodes quiso matar a Jesús recién nacido. Pero después esta cruz se hizo más pesada cuando Jesús fue rechazado. María siempre estaba con Jesús, seguía a Jesús mezclada con el pueblo y oía sus chácharas, la odiosidad de aquellos que no querían que no querían
a Jesús. Y esta cruz ella la ha llevado. La fe de María afrontó entonces la incomprensión y el desprecio. Cuando llegó la hora de Jesús, esto es, la hora de la pasión, la fe de María fue entonces la lamparilla encendida en la noche, esa lamparilla en plena noche. María veló durante la noche del sábado santo. Su llama pequeña pero clara estuvo encendida hasta el alba de la resurrección. Y cuando le llegó la noticia de que el sepulcro estaba vacío, su corazón quedó henchido de la alegría de la fe cristiana en la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque la fe siempre nos lleva a la alegría y ella es la madre de la alegría. Ella nos enseña a caminar por este camino de la alegría y vivir esta alegría. Este es el punto culminante, esta alegría, este encuentro con Jesús y María. Pero imaginemos cómo fue. Este encuentro es el punto culminante del camino de la fe de María y de toda la Iglesia. ¿Cómo es nuestra fe? ¿La tenemos encendida como María, también en los momentos difíciles, los momentos de oscuridad? ¿He sentido la alegría de la fe? Esta tarde, Madre, te damos gracias por tu fe de mujer fuerte y humilde. Y renovamos nuestra entrega a ti, Madre nuestra. Y bueno, la fe, como digo, tiene que ver mucho con la obediencia, porque si no tenemos fe en que lo que nos está mandando el Señor, lo que sentimos que es la voluntad del Señor, cómo la vamos a llevar adelante? ¿Cómo vamos a decir sí, como dijo María, ¿no? ¿Cómo vamos a obedecer a esa palabra del Señor que siempre nos llega en inspiración, en la oración, pero también a través de nuestros legítimos superiores, ¿no es cierto? Porque Dios ha puesto en nuestro camino personas para que nosotros escuchemos a Jesús, a Dios, hablar a través de ellos lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida, que siempre será lo mejor. Entonces, vamos, o sea, la fe va acompañando a esta obediencia. Nos tiramos, digamos, como a la pileta, ¿no? Sin saber qué hay, pero que Dios sabe que nosotros sabemos que estamos en sus manos, porque es nuestro Padre, porque sabe que es lo que nos conviene. Bueno, pongamos entonces en práctica más o menos como lo he podido explicar sobre prácticamente cómo debemos vivir nuestra obediencia, esta virtud de la obediencia, y dejarnos conducir por María. Nos tomamos de la mano de ella, que ella nos vaya guiando para vivir esa virtud tan hermosa de la obediencia. A veces nos va a costar, generalmente nos va a costar. Es una virtud que nos cuesta, porque como ya hemos visto, ¿no es cierto? Viene desde el pecado original. Eso ha quedado manchado en nuestra voluntad, que siempre queremos hacer la nuestra y no la de Dios, ¿no es cierto? Y por eso a veces metemos la pata tantas veces. Cada día en nuestra oración personal, pedirle al Señor esta virtud, pedirle a María que nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Escuchar a Dios, tener ese momento de silencio en nuestra oración para poder escuchar a Dios que habla, porque Dios siempre está hablando, pero a veces no le dejamos, porque nosotros nos llenamos de ruidos, nos llenamos de nuestros pensamientos, a veces no paran, ¿no es cierto?, para poder escuchar esto que el Señor quiere para nosotros. También es un ejercicio lo que es la oración personal y de escucha. Y otra cosa que es muy bueno para nuestra vida, para vivir esta virtud y todas las demás, es dar gracias, ¿no? Esta acción de gracias que cada día tenemos que empezar nuestro día agradeciendo a Dios, porque nos da un nuevo día. Para que si metimos la pata, si quisimos hacerlo nuestro
no escuchando a Dios que nos dice, anda por este camino, pues podemos volver nos da un día más, ¿no es cierto? Un día más para poder volver a levantarnos y seguir el camino que Dios quiere para nosotros. Agradecer todo lo que tenemos. Habíamos hecho un rosario con Solange hermoso sobre las alabanzas y alabar y ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida y que ha hecho en toda la creación, de tenernos a asombrarnos, ¿no es cierto?, de cada cosa que Dios nos va dando cada día, nos va presentando cada día, nos ayuda también a vivir la virtud de la obediencia y todas las demás virtudes. ¿eh? Dando gracias a Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, porque seguramente eso que no tenemos es porque no nos hace bien tenernos, o por lo menos en este momento no nos hace bien tenerlo. Entonces, da gracias por lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a terminar este taller, ¿no? Pidiendo a María todas estas gracias que necesitamos para vivir esta virtud, y le decimos a ella, como siempre, y que le gusta a ella tanto, y que es el principio, ¿no es cierto?, de poder vivir esta virtud, la Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Obediencia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias Solán, gracias Félix por acompañarme, sostenerme en este taller. Y bueno, espero que les guste todas estas virtudes. Todavía nos quedan alguna más. Así que vamos a seguir estos talleres de las virtudes de María, que, como digo yo, no es la virtud de María, la tenemos que ver cómo ella la vivió, pero lo más importante es que nosotros la pongamos en práctica, para poder crecer en esta santidad que Dios espera de nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Ser virtuosos también nos ayuda, no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los hermanos, ¿verdad? Con el prójimo. Así que a nosotros nos conviene ponernos a trabajar en estas virtudes. Quizá podemos empezar por una y trabajarla, y de poquito vamos a ir adquiriendo todas las virtudes. Bueno, que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo taller. Gracias, Isa. Un beso. Un Buenas beso. noches, Dios las bendiga.